gracias, Dios les bendiga. Y hoy día vamos a hablar de la esperanza. La esperanza es una cosa, es una vivencia de fundamental importancia. Y dicen los filósofos, aún los no cristianos, que la esperanza tiene que estar en el centro del escenario de la vida. Y dice, vamos a leer la primera carta del apóstol San Pedro, o del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, y dice en su palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice acá en su palabra que nosotros los creyentes tenemos una gloriosa esperanza, porque la esperanza nos hace habitantes del futuro. La esperanza es un movimiento creador que nos lleva hacia adelante. En cambio, sin esperanza nos atrofiamos, nos vamos hacia atrás. Los que tienen hijos, yo ya tengo nietos también, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, cuando lo hemos mandado a la escuela, cuando hemos pagado para el estudio y todo, lo hacemos porque tenemos la esperanza que ellos van a llegar. En cambio, el que dice, no, este niño no va a llegar a nada, y bueno, se cumple eso y no se juega por él. Por eso la esperanza es fundamental. Dicen algunos filósofos, incluso no cristianos, que la esperanza tiene que estar en el centro de nuestra vida. Pero la esperanza tiene que tener un fundamento, y el fundamento que nosotros tenemos no es el gobierno de turno, no es el ministro de Economía de turno, no es el título que podamos adquirir, ni alguna finca o posesión que podamos tener. La esperanza en nosotros se funda en lo que hoy nos habló el pastor Vega, en la resurrección de Jesucristo. Por eso dice acá, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El privilegio de vivir eternamente con Dios, el privilegio de vivir cara a cara con nuestro Dios por toda la eternidad. Es una esperanza viva, es una esperanza real en nuestra vida, es una esperanza de una vida eterna que empieza acá y que seguirá para siempre. El saber, por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice eso, está diciendo que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos, hasta acá he mandado yo en mi vida, he hecho lo que yo he querido, he ido de fracaso en fracaso. ¿Cuántas veces soñé ser feliz? ¿Cuántas veces creía en ilusionarme y todo fue fracaso en fracaso? Y decimos, me rindo a ti, quiero hacer solamente tu voluntad que está acá y me entrego a ti de corazón y de alma y toda mi vida a ti para que tú seas el Señor en mi vida. Entonces el Espíritu Santo hace vivir a Jesucristo en nuestro corazón y Dios, el Padre de Jesucristo, pasa también a ser nuestro Padre Celestial para vivir por siempre con nosotros. A diferencia, sin esta esperanza, vemos corrupción, trauma, sufrimiento, maldad, vemos mentira. Y la fuente de esta esperanza, el creador de esta esperanza es el Padre Celestial. Y la fuente es la misericordia de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre que según su grande misericordia, es decir, Él es rico en misericordia. Está hablando que la misericordia de Dios es abundante, infinita, sin límites, que está fluyendo permanentemente como un río y que no se funda en algo que yo tengo, que tú tienes. La misericordia de Dios se funda en el amor que Él tiene por nosotros. Es independiente de algo nuestro. La misericordia es el amor al que no lo merece. Por eso dice en Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, no solamente tiene misericordia, sino que es grande, sino que es rico en misericordia. Con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, lo mismo cuando tú te entregas a Cristo, lo mismo que le sucedió a Cristo te sucede a ti. Él murió en la cruz, tú mueres a la vieja vida. Él resucitó, tú resucitas. Él fue ascendido, tú eres ciudadano celestial. La historia de Cristo se repite inmediatamente en ti. Por eso dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y dice que nos hizo renacer en el versículo de Pedro, volver a empezar, que la vieja vida queda atrás
que todo lo vieja vida de fracaso, de pecado, de hacer mi voluntad, de fracaso tras fracaso, de caída tan caída, queda atrás y somos renacidos de simiente constructible, no de simiente constructible, sino incorruptible, por esto, por la palabra de Dios, que la palabra de Dios es incorruptible. Entonces, esta esperanza viva se funda en la resurrección de Jesucristo, que es lo que hoy estamos recordando. La resurrección de Jesucristo es el evento más extraordinario y más espectacular de toda la historia. Lo más grande es que Cristo al tercer día, como nos han explicado los hermanos acá en la extraordinaria alabanza que hemos tenido, resucitó y venció la muerte. Hay muchos líderes en este mundo y, como dijo el hermano, creencias, pero la diferencia es una palabra así más o menos, resurrección. Ninguno de ellos ha resucitado. Vaya a la tumba de tal líder, allí está ese líder. Vaya a la tumba de otro, allí está. Vaya a la tumba de Jesús, está vacía. Lo más extraordinario que gracias a que Él resucitó, tú también vences la muerte. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, en Juan 11:25, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús es la resurrección de los que mueren y es la vida de los que viven. Al que está muriendo le dice, volverás a la vida. Y al que vive le dice, no morirá jamás, porque con Cristo nunca la muerte ejercerá tu señorío sobre ti, sino en el momento de la partida, en un pestañear, estarás delante de Él. Cristo tiene el verdadero poder de la vida. Cristo tiene la energía vital de la vida. Cristo es el único que puede dar vida y sostener la vida. Cristo es la fuente de la vida. Si una persona desea vivir para siempre, solo Jesús puede dar vida. Cristo es el único que puede evitar que nosotros muramos, sino que vivamos eternamente con Él. Por eso dice en Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Nunca gustará la experiencia de derrota de la muerte. Nunca gustará la experiencia que se deshace la vida de la muerte. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, dice en Juan 5:24. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si alguien te pregunta qué sucedió en tu vida cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú dile, sencillamente pasé de muerte a vida. Sin esta experiencia, la vida a veces es insoportable. Lo vemos permanentemente. Cada 60 segundos un joven se suicida. Cada 90 segundos, un joven se suicida. Dentro de 90 segundos va a haber un joven menos en el mundo por suicidarse. Cada 30 segundos un adolescente piensa en quitarse la vida. Cuando uno le pregunta a ellos, dicen que tienen un dolor interior insoportable, un pensamiento de dolor. Sienten que su situación nunca mejorará y piensan que suicidarse es mejor que seguir viviendo. Sienten muchos que han tocado fondo y tienen una mala imagen de sí mismos, se ven como poca cosa, se sienten sin autoestima, piensan que no tienen ningún honor y que no merecen ningún respeto. Sin esperanza, el corazón se llena de desesperanza. Y como dice el doctor Aaron Beck, la persona se ve defectuosa, desvalorizada, indeseable. Y la desesperanza es el denominador común de la persona que cae en el suicidio. Y en la persona mayor el aislamiento, el sentirse solo. En la mesa nadie lo escucha, como no oye bien ni ve bien, las opiniones de la persona mayor no son escuchadas. Cada vez se va sintiendo más solo, cada vez se va sintiendo menos integrado y piensa que la vida no vale la pena seguir viviéndola. La propia familia, con la indiferencia, empuja a la persona mayor a no tener interés en seguir viviendo sin esta esperanza. Suceden las 3 IN. Dice, mi situación es intolerable.
Mi situación es interminable, nunca terminará estos problemas que tengo y mi situación es incontrolable. Y piensan que no hay salida. Pero si nosotros le habláramos de la autoridad de Jesucristo para cambiar todo, si nosotros le dijéramos que hay un nuevo camino, como cuando que Cristo tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Por eso dice en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y dice, cuando le vi en Apocalipsis 1:17, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. En el 1:18, Jesús dice, soy el que vivo y estuvo muerto, mas vivo por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo se le dice el testigo fiel. ¿Cómo se le dice entonces? Testigo fiel. Los jóvenes, los grandes, los adultos, todos necesitamos este testigo fiel. El primero en resucitar de los muertos, Jesús. El primero en resucitar a los muertos para no morir nunca más. Es cierto que murió Lázaro, pero resucitó Lázaro, pero para volver a morir. Ya lo vamos a ver eso. El supremo y preeminente en la resurrección. El que conquistó la muerte eternamente para nosotros, el soberano del universo. Por eso dice en 1 Timoteo 6:15, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Digámosle, Rey de reyes y Señor de señores. Huye la tristeza, huye la desesperanza, huye la pérdida del deseo de vivir. Por eso le dicen a Jesús, testigo fiel. ¿Cómo le dicen entonces? ¿Qué significa testigo fiel? Una persona de quien podemos depender. ¿Qué significa testigo fiel? Alguien en que podemos confiar que lo que ha dicho es cierto. Testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. El primero en resucitar para que no tengamos más que morir. El supremo, el que ha conquistado la muerte para nosotros, ha dejado a la muerte fuera de juego. Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa entonces que Jesús ha resucitado? Que Jesús haya resucitado significa por lo menos tres cosas. Primera cosa, que Jesús no es una simple influencia que sobrevive. A veces alguien importante o querido por mucha gente que murió, se dice que sigue viviendo. Por ejemplo, se dice Gardel vive en el corazón, Gardel cada día canta mejor, se dice. Pero la verdad es que Gardel murió en 1935, allá en Colombia, en el aeropuerto, en un avión que chocó con otra. Así que a veces se dice, Evita vive en el corazón de sus seguidores. Evita murió en julio de 1952. Y a veces las enseñanzas de alguien, se dice, siguen hasta el día de hoy sus enseñanzas. Pero la verdad que es la influencia nada más. Pero de Cristo, lo más importante, si bien obviamente vive, lo más importante es que ha resucitado, que está presente. No es una influencia solamente, ¿no? Es una influencia, pero no solamente una influencia, como podría ser Gardel, Evita o cualquier otro líder, sino que al decir que ha resucitado significa que está acá con nosotros y que se hace presente. Por eso le dice, ¿por qué estáis turbados en Lucas 24:38? Y vienen a vosotros estos pensamientos. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Entonces, diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y ellos, llenos de gozo, al principio no le creían, pero él les dice, ¿tenéis algo para comer? Es decir, es alguien real. Y el asombro que produjo al verlo allí, cambió la tristeza y la desesperación por el gozo, típico de Jesús. Él le dijo, ustedes ahora están tristes, pero me volveré a ver y vuestra tristeza se convertirá en gozo, demostrando que la tristeza del creyente dura poco. Entonces ellos se llenaron de gozo cuando lo vieron que él era real. Entonces cuando nosotros decimos, Cristo ha resucitado, a veces lo decimos juntos, Cristo ha resucitado. Estamos diciendo que no es solamente una influencia como muchos líderes tienen. Estamos diciendo que Él está acá en este momento presente, aunque con estos ojos no lo podemos ver. Y que se vuelve una experiencia sobre nosotros, que triunfó sobre la muerte, que ganó la victoria de la muerte, que ya nos reina la muerte.
Sin Jesús reina la muerte. Y la muerte es equivalente a tristeza, a duelo, a derrota, a ausencia. Muchas personas están vivas pero están muertas en ilusiones, ya no tienen ilusiones, no tienen esperanza. Yo no espero nada de la vida, dice. Yo ya no quiero luchar más, he perdido tantas veces que para qué. Entonces es una muerte. Sin Cristo reina la muerte, pero con Cristo en nuestro corazón, con el Cristo vivo, real, resucitado, exaltado, el Cristo resucitado, ascendido, exaltado a la diestra de Dios, enviando el Espíritu Santo, entonces renace la esperanza. Por eso dice en Timoteo 1:10, segunda de Timoteo 1:10, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida por la inmortalidad del Evangelio. Es decir, que cuando aparece Cristo en nuestra vida, que aparezca Cristo en nuestra vida, que aparezca Cristo en la vida de los familiares, de los amigos, de tanta gente que está en riesgo de una vida plana, achatada, de una vida sin propósito, sin sentido, dando vuelta, porque cuando aparezca Cristo, quita la muerte, despeja la muerte, deja la muerte fuera de juego, quiebra el poder de la muerte. La muerte sigue existiendo, pero ha perdido la capacidad de dañar para el que tiene a Cristo. Es un león sin diente, es un general totalmente desarmado. Cristo abolió la muerte, ha puesto a la muerte fuera de juego. A veces lo decimos juntos, ha puesto a la muerte fuera de juego. La muerte ya no reina. Le ha privado a la muerte el aguijón para dañar y ha sacado a la luz la vida del Señor. Por eso, la muerte ya no es el final para los que tienen a Cristo. La muerte en realidad es la entrada a la vida eterna. Por eso dice en el Salmo 49:15, Dios me redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él me tomará consigo el día de mi partida. Qué extraordinario. Y por eso dice en el Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás arriba en gloria. Qué extraordinario. Me conduce a un destino glorioso. Y cuando dice, Él me tomará consigo, está diciendo, óigalo bien por favor, Él me tomará consigo. ¿Qué significa Él me tomará consigo? Me arrebatará del poder de la tumba. Para el que no tiene a Cristo, la tumba tiene poder, pero con Cristo me arrebatará del poder de la tumba. Digámoslo junto, me arrebatará del poder de la tumba. Y podemos decir, me arrebatará del poder de las tinieblas, me arrebatará del poder del fracaso, me arrebatará del poder de dar vuelta y vuelta. Me arrebatará del poder de no tener paz en el hogar. Me arrebatará del poder de las tinieblas. Tienes a Cristo y acá está las tinieblas y te arrebata. Este es mi hijo, no tienes por qué tocarlo. Por eso dice en Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará su muerto. Imagínense a la voz de Jesucristo. Cuando Cristo estaba frente a la tumba de Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera, lo llamó por su nombre, porque si le hubiera dicho el que está en la tumba, levántese, todo el cementerio se hubiera levantado, porque a la palabra de Cristo, a la voz de Cristo, los muertos se levantan. Pero cuando venga la segunda venida, ante la voz de Jesucristo, imagínense en los cementerios y saliendo todos los muertos. Y no solamente saliendo, sino cantando los muertos, saliendo cantando. Ese es el poder de Jesucristo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Le dirá, despertad, moradores del polvo. Y porque su rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Despertad y cantad. Imagínense a los miles y miles de muertos cantando. Por eso cuando Jesús resucitó, hubo un gran terremoto en ese momento. Los soldados romanos que fueron los que clavaron los clavos en nuestro Señor, los que le colocaron una corona de espina, los que se burlaron de él, los que lo escupieron, los que atravesaron con una espada, como está escrito en Zacarías, Jehová dice, me traspasaron, dice Jehová,
mostrando que el que está en la cruz es Jehová de los ejércitos en la cruz. Fui traspasado, dice Jehová, con la espada, como sucedió con el soldado después que había muerto. Los soldados romanos que se burlaron, les arrancaron la barba, lo escupieron a Jesús y él se dejó como cordero, fue llevado al matadero. Hubo un terremoto y de golpe apareció 1 o 2 ángeles nada más, y con la luz de esos 2 ángeles temblaron dentro de ellos, quedaron enceguecidos y en coma. Ellos mismos que habían estado dañando a Jesús ante algo del cielo, quedaron totalmente trastornados, temblaron en su interior y en coma, y cuando despertaron huyeron espantados, mostrando que con el Jesús resucitado dentro nuestro, el enemigo huirá espantado de ti. El enemigo de la enfermedad, del ataque personal, de la hostilidad, huirá espantado. No te hagas problema cuando en el trabajo, en algún lugar, te llevan la contra o son hostiles contigo. Delante del cielo, viviendo dentro tuyo, delante de Jesucristo, huirá espantado. Si un simple ángel hizo huir espantado, hay una comitiva alrededor de nosotros, de ángeles. Entonces huirá espantado, como cuando Jesús viene a buscarlo en el jardín de Getsemaní y él sale al encuentro de ellos y dice: ¿a quién buscad? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Cayeron todos. Ante el yo soy cae el enemigo. Llévate al yo soy a tu trabajo, a tu casa, a todos lados. ¿Qué diferencia con las hermanas? Estos mismos ángeles quisieron huir a los poderosos soldados romanos. Un solo soldado romano podía pelear con 5 enemigos y ganarles. Y sin embargo, ante algo del cielo, ante un simple ángel, huyeron espantados. ¿Se imaginan ante Jesucristo, que es Señor de Sabaoth, comandante en jefe de los ejércitos celestiales? Vete a tu casa, al trabajo y a cada lado con el Señor de Sabaoth, comandante en jefe de los ejércitos celestiales. ¿Y qué diferencia cuando llegan las hermanas y le explican? ¿A quién buscáis? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está acá resucitado, como él se los dijo. Le dio un pequeño reto, un pequeño tirón de orejas, y él les dijo que iba a resucitar. Fíjense la amabilidad de los ángeles ante las hermanas y el terror que produjo a los soldados romanos. Y eso demuestra algo, que el trono celestial es bifásico. ¿Cómo el trono celestial entonces? Ante el que tiene a Cristo es un lugar de entrada fácil, es un lugar de bienestar y un lugar de gozo. Y al que no tiene a Cristo es un lugar de terror y de juicio. Qué importante es tener a Cristo. El cielo es así. Los ángeles para los soldados romanos fueron de terror, pero para las hermanas fueron de bienestar, de consuelo, que transformó la tristeza de ella en gozo, ¿no? Y el asombro de la tumba vacía cuando ellos vieron que Jesucristo había resucitado triunfante de ellos. La segunda cosa del Señor resucitado, que el Señor resucitado no es un cadáver vuelto a la vida. Nosotros a veces, el Señor, puedo nombrar su apellido porque Él mismo, cuando yo como cardiólogo daba clases de resucitación cardiopulmonar, ante mis alumnos, ante otros médicos o ante la población, venía el señor Miguel Mora y se presentaba delante y decía: yo estuve muerto durante más de 15, 20, 30 minutos y acá estoy porque se hicieron todas las maniobras de masaje, de choque eléctrico, de intubación, aquel sábado de diciembre del año 1999. Lo internamos después de resucitarlo, de reanimarlo en el Hospital Rawson, y justo yo estuve de guardia en la Navidad de ese año 1999 y él estaba internado con su familia, y don Miguel Mora con un vaso de Coca-Cola y sus nietos festejando allí la Navidad y yo al lado de él, y resulta que unos días antes había estado muerto en el piso y haciéndole choque eléctrico y masaje, y dentro mío orando: Señor Jesús. Y gracias a Dios Miguel Mora salió y vivió 12 años más. Entonces, me dijo la secretaria Noemí, dice: doctor, mientras usted hacía todo, esta inyección, este choque eléctrico, esta intubación, usted dentro suyo oraba, ¿no es verdad? A gritos oraba: Señor. Gracias a Dios salió don Miguel Mora. Pero Miguel Mora fue resucitado, reanimado con resucitación cardiopulmonar para volver a morir. Lázaro fue resucitado
para volver a morir. Después de 4 días de muerto fue resucitado para volver a morir. El hijo de la viuda fue resucitado para volver a morir. Es decir, muchísimos han sido reanimados o resucitados para volver a morir. En cambio, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado para nunca más volver a morir. La muerte no puede nunca más alcanzarlo. Y si tú te unes a Cristo, nunca la muerte te podrá alcanzar. La muerte de la desesperanza, la muerte de vivir sin Cristo, la muerte de este mundo que es cada día más corrupto, con más inmundicia, con Cristo no podrá alcanzarse. Por eso Él dice, vivo por los siglos de los siglos. Por eso dice en Apocalipsis 1:18, y el que vivo ya estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. La muerte no podrá alcanzarlo. A ver si lo decimos juntos, la muerte no podrá alcanzarlo. Y 151 veces en la Biblia dice, en Cristo todo lo puedo, muy fuerte. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están. Si tú estás en Cristo, la muerte no podrá alcanzarte. Es increíble la historia de este gran escritor, Leopoldo, que era un gran profesor y un gran poeta. Recién el pastor me ha regalado un libro de poesía y se lo agradezco enormemente y quiero llegar a mi casa y leerlo. Y hay un otro que hizo un libro de poesía muy diferente al pastor. Leopoldo, un gran escritor del posmodernismo, escribió grandes obras, pero teniendo 64 años se puso de novio con una alumnita de él de 16 años. Qué terrorífico, ¿no? Qué cosa realmente de la carne, ¿no? Pero un comisario de la Policía Federal amenazó a la chica y le dijo, si tú sigues de novia con Leopoldo Lugones, te voy a matar a vos, a la familia y te voy a incendiar la casa. Y era de la policía. La chica lo abandonó, Leopoldo Lugones la extrañaba y decidió suicidarse en un lugar del Tigre llamado El Tropezón con cianuro. Con té con cianuro se suicidó. El hijo del comisario que amenazó a la chica con matarla si seguía de novia con este hombre era el hijo de Leopoldo Lugones, que se llama Pino Lugones. Es el que inventó la picana eléctrica, es el que ponía pruebas falsas, el que torturaba a los presos, y la picana eléctrica se usa a veces hasta el día de hoy. Él se suicidó en el año 1962 con un tiro en la cabeza. Fíjense, se suicida el padre y se suicida el hijo. Ahora, la hija de Leopoldo Hijo Lugones, que se llama Susana Gómez, estuvo en los grupos montoneros y en los grupos de leer poniendo bombas, tuvo cientos de amantes y murió bajo una sesión de tortura por picana eléctrica hecha por su propio padre en años antes. Y el hijo, a su vez, de Susana Gómez, que muere bajo la picana eléctrica que su padre había inventado, se suicidó en el año 2004 en el Tropezón El Tigre, el mismo día que se suicidó su bisabuelo. Fíjense en la muerte cómo alcanza. Fíjense en la sucesión. Cristo en la vida arranca del viejo siglo, como dicen Gálatas, y nos da entrar un nuevo siglo a la vida eterna. Ellos no pudieron ser, ellos fueron alcanzados por la muerte sucesivamente. Cristo nos libera de toda esta sucesión de maldad y de adversidad y de vida triste y de vida que podrían haber sido triunfadores y fueron derrotadas. En tercer lugar, Jesucristo resucitado es una persona transformada. La gente no lo reconocía a Jesús. Los muchachos de Maú no lo reconocieron. María Magdalena creía que era el hortelano. No lo reconocían a Jesús porque la resurrección operó en él un proceso tremendo que detuvo el proceso de corrupción. A veces lo decimos juntos, detuvo el proceso de corrupción. La resurrección operó en el cuerpo de Cristo y evitó, no dejarás tu muerto en el sepulcro, y evitó el proceso de corrupción del cadáver de Jesús. Detuvo el proceso de desintegración y salió una persona transformada, transfigurada, exaltada, gloriosa, no conocida hasta que Él se daba a conocer. Y eso demuestra que si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, detiene el proceso como el que acabamos de contar, detiene el proceso de desintegración, detiene el proceso de corrupción, detiene el proceso de destrucción. Por eso
el ángel removió la piedra, se sentó sobre ella, pero no para que Jesús saliera, sino para que nosotros y las hermanas dieran testimonio de que la tumba estaba vacía, para que salieran a compartir la gloriosa experiencia. Ellas venían tristes, las hermanas, aquel domingo en la mañana, hoy, esta mañana temprano, venían amargadas, venían tristes y sin embargo salieron gozosas, un poco de susto, pero también de gozosas, que la tumba está vacía, verdaderamente ha resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y ya eso estaba ya escrito antes, ¿no? Por eso cuando Pedro predica en el Pentecostés y predica a los religiosos, a los líderes en el templo, después que hizo caminar a aquel hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, dice, al cual Dios, suelto los dolores de la muerte, era imposible que fuera retenido por ella. Y en Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos somos testigos. E inmediatamente cita el Salmo 16, porque se une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para darnos testimonio que Cristo ha resucitado. La tumba vacía, los soldados dieron testimonio que la tumba está vacía, los ángeles dieron testimonio que la tumba está vacía, las hermanas dieron testimonio que la tumba está vacía, los discípulos dieron testimonio que la tumba está vacía. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, desde el Salmo 16, nos vienen a decir que la tumba está vacía. Y por eso dice, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está diciendo? Que la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. A veces lo decimos juntos, la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La muerte dominó a esta familia que hemos hablado, de notable gente famosa y de mucho dinero y muy inteligente. Pero cuando tiene a Cristo, la muerte no puede retenerte bajo su dominio. Dice, Dios liberó a Jesús de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ello. ¿Qué está diciendo ahí? Que la muerte era impotente para retenerlo. Cuando tienes a Cristo, la muerte es impotente. A veces lo decimos juntos, la muerte era impotente para retenerlo. No podía retenerlo. No, por eso dice en Colosenses, despojando a los principales y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice a su vez, a su lado, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estoy con el Salmo 16 simultáneamente con Hechos, porque Pedro lo leyó, el Salmo 16, cuando predicó en el sermón del Pentecostés. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice, y luego dice, mi carne descansará. Está diciendo que puede encomendar su cuerpo a la tumba porque sabe que lo resucitará. No dejarás mi alma en el Hades, dice. No dejarás mi alma en el Hades. A veces lo decimos juntos. No dejarás. Está diciendo, no me dejarás en la morada de los muertos. Esta familia que hemos visto vivió en la morada de los muertos. ¿Cuántos más hay así, no? Con Cristo no te dejará en la morada de los muertos. No te dejará cautivo en el reino de la muerte. No dejarás mi alma en el Seol. Te está diciendo, no me dejarás abandonado. No serás dejado. Y dice, me guiarás por la senda de la vida. A veces lo decimos juntos, me guiarás por la senda de la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo? La senda o el camino para escapar de la muerte. Cuando tienes a Cristo, escapa de la muerte para vivir eternamente con Cristo. Ahora, si esto es tan extraordinario, y tenemos que ir terminando, si esto es tan extraordinario, tenemos que preguntarnos si realmente tuvo lugar la resurrección y velozmente algunas pruebas de la resurrección. La primera prueba más importante es que la tumba está vacía y el Imperio Romano no pudo demostrar que la tumba estaba vacía. Habían allí los soldados romanos que eran poderosos, la tumba estaba sellada, una gran piedra, y era imposible para moverla. Un solo soldado cubría 3 metros a su alrededor, un radio de 3 metros para pelear con varios, así que ningún discípulo ni ningún ladrón podía sacar de la tumba. La segunda prueba
en las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, que se apareció a Cefa, se apareció a los 12, dice en 1 Corintios 15:3, se apareció a más de 500 personas. La tercera prueba tan grande que nos da el Señor es el surgimiento de la iglesia. De repente, personas que eran cobardes, que eran abandonadas, que no tenían ningún prestigio, que se sentían mal, de repente están transformados totalmente. Un pequeño grupo de personas desilusionadas, sin prestigio, sale una comunidad internacional hasta el día de hoy. Por eso dicen, estos que trastornan el mundo entero han venido hasta acá también. La transformación de Pedro, de golpe están llenos de gozo, de poder y de amor. Ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo amenazan que lo van a matar y a ellos no les importa dar la vida al ver que Jesucristo ha resucitado y al verlo resucitado. Y Pablo, que dice, se me apareció a mí como un abortivo y es transformado Pablo. Entonces la transformación de los creyentes que tuvieron. Pero quiero comentar algo muy importante sobre las pruebas de la resurrección, como son los lienzos funerarios que estaban en orden. El día en que Jesús, ayer sábado fue un día muy importante. El viernes en la noche, cuando Jesús muere y está muriendo y muere, José de Arimatea viene y le dice a Pilato valientemente. José de Arimatea era un creyente temeroso. Creía en Jesús, pero no quería decirlo. Era un creyente, pero un poquito cobarde. Pero cuando ve de repente que se cumple el Antiguo Testamento, que dice tengo sed, y en el Salmo dice tengo sed, cuando ve que se reparten sus vestidos, cuando ve el terremoto, los muertos que salen de las tumbas, cuando ve que se vuelve oscuridad sobre la tierra, como en la penúltima plaga donde hubo oscuridad antes de que viniera la Pascua, y ve cómo se cumple todo el Antiguo Testamento, ahí se vuelve creyente y la obra de Cristo en la cruz lo vuelve valiente. Eso demuestra que estudiar la obra de Cristo en la cruz nos vuelve valiente. Entonces se presenta hacia Pilato y dice, quiero el cuerpo de Jesús. ¿Qué es lo que dijo entonces José de Arimatea? Quiero el cuerpo de Jesús. Porque sabía que si él no tomaba y rescataba el cuerpo de Jesús lo iban a agarrar los perros, los animales, y lo iban a destruir al cuerpo de Jesús, lo iban a tirar con los otros criminales, allí en medio iba a ser descuartizado, y dice en el Antiguo Testamento que ningún hueso de ese era quebrado. Entonces él llevó el cuerpo de Jesús, y se lo llevó porque dice, José de Arimatea, quiero cuidar el cuerpo de Jesús. A veces lo decimos juntos, quiero cuidar el cuerpo de Jesús. Y si usted hubiera estado allí, seguramente hubiera dicho lo mismo. Si yo tengo una tumba vacía, permítame llevar el cuerpo de Jesús para que no lo agarren los perros, los animales salvajes. Y hoy el cuerpo de Jesús es esto, la iglesia. Tenemos que cuidarlo. Los animales salvajes quieren destruir la iglesia. Hay que cuidarlo. Y entonces, allí José de Arimatea puso la tumba y Nicodemo puso más o menos 34 kilos de especia, de tela, de lienzo alrededor de él. Pero cuando entra Juan, en Juan 25 dice, bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego Pedro tras él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y creyó. El sudario mantenía la forma redondeada, el descubrimiento de los lienzos sin tocar. Es decir, ¿qué pasó si nosotros hubiéramos estado allí? ¿Cómo hubiera resucitado Jesús? Imagínense que usted hubiera estado allí en la tumba sentado. ¿Cómo hubiera resucitado Jesús? No hubiera visto usted que de golpe se despierta y rompe todo y sale. Sencillamente traspasó los lienzos y de golpe usted hubiera visto que ya el cuerpo no estaba. De manera que todos los 34 kilos que habían ahí estaban ahí en su lugar, pero aplastados sin el cuerpo dentro. Y la forma del sudario estaba igual, cóncava, sin la cabeza dentro. Entonces cuando ven eso, nunca pudo haber sido robado, ni arrancado, ni nada. Traspasó los lienzos y los lienzos funerarios. Fíjense ustedes cómo la tragedia de la muerte en las manos de Cristo se transforma en victoria. La vestimenta fúnebre de Jesús es símbolo de triunfo. La ropa de la muerte de Jesús se transforma en símbolo de vida. La tela de la muerte muestra el poder de la vida. ¡Qué extraordinario! Si la muerte, lo fúnebre es tragedia, es tristeza, en la mano de Cristo, lo que es tragedia se transforma en victoria. Lo que es triste se transforma en victoria. Por eso dice
que Él transforma el gozo en victoria. Él transforma la tristeza en gozo y en victoria. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Jesucristo para nuestros días? En primer lugar, la resurrección de Jesucristo tiene la importancia en que el perdón de nuestros pecados. Como la resurrección hace que la crucifixión sea verdadera, porque sin la resurrección la crucifixión no hubiera tenido gran importancia, entonces nos dice que lo que Cristo hizo en la cruz, en perdonar nuestro pecado, queda convalidado. Entonces, la seguridad del perdón la tenemos porque Cristo resucitó. La segunda importancia para el día de hoy de la resurrección es que nos ofrece la seguridad del poder de Dios. Necesitamos perdón para los errores que hemos cometido en el pasado y necesitamos poder para el futuro. Nos preguntaríamos si Dios puede transformar a una persona cruel en buena, una persona egoísta en desprendido, una persona amargada en amable, una persona triste transformarla en gozo, una persona sin esperanza llevarla a esperanza, y la respuesta es sí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo de los muertos demuestra la grandeza del poder de Dios. Es poder grandioso y eficaz. Por eso le dicen poderoso gigante. Cuando dice Dios fuerte, en Isaías está diciendo poderoso gigante. Él es invencible en la batalla. La resurrección de Cristo muestra la incomparable grandeza del poder de Dios para lo que creemos, que puede controlar el mal, puede controlar la muerte. Por eso dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, la riqueza de su gloria, de la herencia en los santos, y la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales. Lo que está diciendo acá es que el grandioso poder de Dios, que desde la tumba lo colocó en el centro del universo, de la oscuridad negra de la tumba lo colocó en lugar incandescente y lleno de luz del trono del universo, en la luz insoportable de este diminuto mundo de la tumba, la metrópoli del universo, nos está diciendo a nosotros que ese mismo poder está a tu disposición cuando creemos en Él, a nosotros los que creemos. Supereminente poder de Dios. A veces lo decimos juntos, supereminente poder de Dios. ¿Qué significa supereminente poder de Dios? Poder excedente, sin límites, no tiene límite el poder de Dios. Inconmensurable, más allá de toda imaginación. La grandeza del poder de Dios. A veces lo decimos juntos, la grandeza del poder de Dios. Poderoso, sin medida, megatón, que Dios tiene el poder de conquistar todas las pruebas de la vida y la puede conquistar en ti. Conquistó la muerte, puede conquistar cualquier prueba, puede darle al ser humano una vida nueva para vivir para siempre delante de Él. Experimentar el poder de Dios en tu vida y en la mía. Fuerza grandiosa y eficaz. A veces le decimos juntos, fuerza grandiosa y eficaz. Los resucitó de los muertos para sentarlo en los lugares celestiales. Sometió todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo y la ascensión es la demostración decisiva más grande del poder de Dios. Cuando tú tengas duda en el poder de Dios, mira la resurrección. Y también la resurrección nos ofrece la certeza del triunfo final de Dios. Regresará Jesucristo un día y regenerará el universo. Digámoslo juntos, regenerará el universo. Nos dará un cuerpo nuevo, una vida nueva, un cuerpo similar al de Él, con las propiedades de Él. Tiene el poder de transformar y regenerar todo el universo, porque lo que ha comenzado lo terminará. Nos espera un universo nuevo, extraordinario, con Jesucristo, cielo nuevo y tierra nueva. Un cuerpo nuevo donde no reinará mala muerte, enjugará Dios cada lágrima de los ojos de ellos. Y quiero terminar solamente 5 minutos más, porque alguno me preguntará en esta mañana, ¿no? Mire, qué bárbaro todo, ¿eh? Regenerará el universo. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está a tu disposición. Las tinieblas querían que Él siguiera en la tumba, pero Dios triunfó. Las tinieblas quieren que tú sigas con tristeza, con desesperanza. Las tinieblas quieren que tú sigas dando vuelta y vuelta.
pero si dejas que opere el poder de la resurrección, se levantará. Hay una cosa tremenda que no tengo tiempo para analizar, pero velozmente, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Josué, usted puede encontrar cómo Acán en el capítulo 7 pecó y Acán murió quemado y destruido por el pecado. Y el lugar donde Acán fue castigado por el pecado de haberse quedado con cosas que no debía quedarse de Canaán, levantaron un gran montón de piedra que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y aquel día se llama Valle de Acor hasta hoy. ¿Cómo se llama entonces Valle de Acor? Usted dirá, pero mire, Triporón, Juan Antonio, es un lugar de fiesta, un día de fiesta, ¿cómo viene? Habla de esperanza y nos cuenta de Acán cuando fue quemado y enterrado. Y el lugar se llama Valle de Acor. Hoy era un día de fiesta, déjelo eso para el jueves de la noche. Por favor, no hemos venido para un tirón de oreja del Antiguo Testamento, aparte. Claro, lo que pasa es que ahí está hablando de la importancia de quemar nuestros pecados y destruir. Lo que sufrió Acor, después Jesús lo sufre en la cruz. Todo lo que vino de Acán, vino sobre Cristo en la cruz. Pero cuando usted se va a Oseas 2.15, mire lo que dice en Oseas de 2.15. Y le daré sus villas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué queremos decir en esta mañana con eso? Con esto. Hemos dicho que la clave de la resurrección es la esperanza. Acor es el lugar donde se mata el pecado, se destruye el pecado. Y ese mismo lugar, cuando hay destrucción de pecado, pasa en Oseas 2.15 a ser valle de esperanza. Quiere decir que si nuestros malos pensamientos, nuestro malo deseo, lo que miramos cuando no deberíamos mirarlo, lo que comentamos que no debería comentar, el alejarnos de la palabra de Dios, si nosotros quemamos esas cosas con el poder del Espíritu Santo y la clavamos en la cruz, aquello que es destruido se transforma en valle de esperanza. Dios quiere operar en nosotros la resurrección de Cristo igual que Él, pero mientras no tengamos un Acor, no habrá una puerta de esperanza en nuestra vida. Por eso Jesús llora y dice, ¿cuántas veces quise hacerte resucitar? ¿Cuántas veces quise que mi esperanza estuviera en ti? Porque no hemos hecho un Acor en nuestra vida de matar los malos pensamientos, destruirlos, clavarlos en la cruz, arrepentirnos y con el poder del Espíritu Santo volver a empezar. Valle de Acor es puerta de esperanza. La destrucción de los pecados se transforma en puerta de esperanza. Ahora usted me preguntará, mire, escúcheme, muy bárbaro todo esto. Ahora dígame, mañana tengo que pagar los impuestos, mañana tengo que comprar el azúcar, tengo que llevar un plato a la mesa, pagar el alquiler, la FIP se me viene encima, etcétera, etcétera. También la resurrección trabaja sobre esto. Bueno, los hermanos, hay una historia muy extraordinaria y con esto terminamos. Les prometo que terminamos en menos de 5 minutos. Hay una historia muy extraordinaria donde los discípulos han ido a pescar y en toda la noche no pescaron nada. Iban a volver a su casa con las manos vacías. Ya iba amaneciendo, tenían hambre, estaban cansados, agotados. Y de repente aparece Jesús a la vera de la orilla del mar. Y ellos no lo reconocen, porque Jesús no se daba a conocer, no lo reconocían ahí nomás, a no ser que Él se diera a conocer. A María Magdalena no lo reconoció, creía que era el hortelano, hasta que Él le dice María. Y nadie le había dado a ella el lugar que tenía como Jesús. Entonces, le dice, muchacho, ¿tienen algo para comer? Nada, no hemos pescado nada. Tiren hacia la derecha y hallaréis. Lo dice con tanta autoridad que ellos tiraron a la derecha y salió llena la red de peces. Y eso nos demuestra que cuando nosotros hacemos entrar al Señor resucitado a nuestras vidas, las redes no volverán vacías. Las redes volverán vacías, no volverán vacías. El Señor resucitado es la majestad soberana del universo y puede proveer para cada cosa. El que no escatimó ni a su propio Hijo,
Si no lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cada cosa, el azúcar, el alquiler, el pago de la FI, cada cosa tiene para nosotros. Entonces, inmediatamente se dan cuenta de que era el Señor. El primero que se da cuenta es Juan, es el Señor, y Pedro sale corriendo. Cuando llega a la orilla, allí estaba Jesús, ya había prendido fuego con un pez asándolo. ¿De dónde lo sacó el pez? Ustedes ven en la Biblia que diga que Mateo, que Juan o Tomás o Felipe le dijeron, Señor, ahí va este pez, anda asándolo. Lo hizo de la nada el pez. ¿Se dan cuenta que tiene poder para crear de la nada? Entonces tú por ahí no ves posibilidades por delante, tú por ahí no ves capacidades por delante en ti o en mí, pero Él puede crear una nueva capacidad de la nada. Y se sentó a desayunar con Jesús. Un desayuno con Jesús. Vení, comer conmigo. Y un refrigerio con Jesús. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasó allí? Si ellos eran pescadores entrenados y todo, ¿por qué ellos todas las noches no pudieron sacar ni un solo pez? ¿Por qué será? Hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que Jesús sabía exactamente dónde estaban los peces. Trazó la bisectría, el triángulo trigonométrico y todo, y ahí estaban. En ese caso eso demuestra la omnisciencia de Jesús. Jesús sabe dónde está cada pez en el mundo, cada mojarrita, exactamente cada. Como le dijo, vayan por esta calle y busquen que ahí hay un burro, y está en la calle. Jesús conoce todos los burros del universo. Sabe dónde está cada burro, el lugar donde está, y conoce a todos los burros. Hasta el burrito Ortega lo conoce de River Plate. Entonces Jesús conoce a cada pez y le dijo exactamente ahí está. Eso muestra la omnisciencia de Jesús, sabe todo. La segunda posibilidad es que no. Los peces estaban lejos y Jesús le dijo, señores peces, mi discípulo lo necesitan, venga, y movilizó a todos los peces. Eso nos muestra que es el Señor de la creación, que es omnipotente y toda la creación se postra ante Él. Y entonces tú, cuando vayas con Jesús, la creación va a servir. Si tú, por ejemplo, te pones una peluquería, va a tratar que no haya ningún pelado cerca que no necesite pelarse. La tercera posibilidad es que no había un pez en ningún lado en ese día en el mar. Y Jesús, ¿qué hizo? Lo llamó a la existencia, los creó de la nada y aparecieron los peces. Eso muestra que Él puede crear algo nuevo en tu vida. ¡Qué extraordinario Jesucristo!, ¿no? Sabe todo, tiene poder sobre la naturaleza y viene al lado de Él. Y luego que se sienta, ¿no?, la majestad soberana del universo, conversa con Pedro, ¿no? Y allí le pregunta a Pedro si me ama más que a esto. Tiene una conversación privada con Pedro, que había pecado y estaba muy amargado. Primero cubrió su necesidad física, le dio de comer, y luego la restauración espiritual. No le habló del pasado, le habló del futuro. Y ahí vemos otra posibilidad de Jesús. Hemos visto a Jesús como que lo sabe todo, como poder sobre la creación, como creador. Hizo un pez de la nada. Ahora lo vemos el poder para restaurar. Fíjense que cuando le dice a la hermana, id a decir a mi discípulo y a Pedro que es resucitado, dígale a Pedro que él no está excluido pese a que me ha negado. Aunque hayas pecado, nunca estará excluido. Le dice, díganle a los hermanos, y a Pedro que yo he resucitado, no está excluido, me ha negado, pero yo lo sigo amando, tráiganlo a Pedro también. Y no te sientas nunca excluido. Está diciendo que el fracaso no es un fin, un reencuentro con Jesús, una entrevista con Jesús. Le habla del futuro, no solamente lo perdonó, no lo descalificó delante del otro, le dio una nueva visión y lo llamó hijo de Jonás, hijo. Lo llamó y le dio una nueva misión. Este es nuestro Señor, ¿no? Este es el Señor resucitado con el cual queremos caminar. Y algún día, no muy lejano, todos los que hayamos confiado en el Señor resucitado y hayamos resucitado a una nueva vida con Él, estaremos congregados en una reunión como hoy día delante en el cielo. Nos espera una reunión celestial donde estaremos todos congregados y cantaremos un nuevo himno, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has rescatado, redimido, para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos por la tierra para siempre. Todo gracias a la cruz.
No solamente Él resucitó, sino que nos quiere a nosotros resucitar a una nueva vida, a restaurar la esperanza, para vivir siempre con el Señor resucitado. Dios les bendiga y muchas gracias. Dios les bendiga.